Ok, muy bien, Francisco. Adelante. Ok, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 del el material de Gary Lee que ya nos había proporcionado el profe. Este capítulo 5 son los estándares de redes de centros de datos. Ok, entonces continúo. Los estándares en la Internet. Dentro de todos los requerimientos de una red siempre está presente la compatibilidad. Eso es importante destacarlo. Por eso existen asociaciones como la IETF, todos lo conocemos, la Internet Engineering Task Force, o la famosa IEEE, Institute for Electrical and Electronic Engineers. Estos organismos, por así decirlo, se encargan de definir características con las que debe contar todo equipo de red para ser compatible. Esta compatibilidad, pues, es importante ya que debe de cumplir primero con estos estándares antes que cualquier característica que tenga, ya sea del fabricante o cualquier otra cosa. Es decir, una red se puede componer pues con aparatos de muchos fabricantes y debe de funcionar sin ningún problema. Francisco, no sé si estés ya presentando, ahorita estamos viendo en tu pantalla solamente el PowerPoint, Em, o no vas a hacer la presentación, o de ahí vas a presentar. sí, desde PowerPoint iba a presentar. ¿Nos estaba viendo en la pantalla completa? No, no Ah, ok. estamos viendo la pantalla completa. Permítame cambiarla. Ujú. ¿Me confirma, por favor? Ahora sí, ahora sí. Ok. Excelente. Una Adelante. disculpa, ¿eh? Entonces, vamos a pasar con los estándares de tasa de datos en las redes Ethernet. Ethernet es la tecnología dominante en enlaces de servidor conmutador o servidor switch en las redes LAN, redes de área local. Debido a la relación que existe entre el bajo costo que tiene, alta velocidad de transmisión y anchos de banda, pues interesantes, por eso es que esta red es la dominante, la Ethernet. El primer estándar que vamos a tratar en este capítulo es el de 10 gigabytes Ethernet. Em, en el año 2002, la IEEE trabajó en el desarrollo de pues de las especificaciones, como estábamos comentando anteriormente, para la compatibilidad del 10 gigabyte Ethernet, que derivaron en el estándar IEEE 802.3. Este fue un traslape del Fast Ethernet que tenía capacidad de 100 megabytes por segundo al de 1 gigabyte y luego ese fue desplazado por el de 10 gigabytes. Este incorporó procesadores multinúcleo. Esto derivó pues ya en máquinas virtuales, en la aplicación de las máquinas virtuales dentro de las redes. El nuevo requerimiento era un alto ancho de banda entre el procesador y la red. Para esto se acoplaron los Small Computer System Interface o SCSI. Esto se acopló sobre TCP/IP y canales de fibra óptica sobre Ethernet como protocolos principales. Aquí pues algo que más adelante lo vamos a tratar, pero lo comentamos desde un principio. Se empezó a trabajar el 10 gigabytes Ethernet sobre el de 1 gigabyte. Si nos fijamos, pues ahí el de 1 gigabyte era 10 veces el Fast Ethernet, que era el anterior, y el de 10 era 10 veces el anterior también. Em, Esto lo comentamos porque hay una relación en eso. Para pasar de Fast Ethernet al de 1 giga hubo 4 años, y de 1 giga al de 10 gigas fueron 10 años. Digo, perdón, fueron otros 4 años. Em, En estos estándares se usaron serializadores y deserializadores, así como red óptica síncrona con jerarquía digital, conocida como SONET SDH. Esa era tecnología que ya existía, eran semiconductores que ya estaban trabajados y cuando
Cuando se fue este traslape, por ejemplo, de Fast Ethernet al Ethernet de 1 GB, pues fue un traslape con tecnología ya existente. Estos se tardaron 4 años en pasar del uno al otro. Para que llegara después del de 10 gigabytes, se comenzó a tratar el de 100 gigabytes, sin embargo no se pudo hacer desde un inicio y hubo primero uno de 40. Para ese siguiente avance tuvo que pasar ya 10 años, no 4. Y eso fue porque la tecnología de semiconductores no estaba disponible. Por eso se optó por crear una especificación de 40 gigabytes Ethernet. Era como un provisional. Usaba 4 líneas de 10 gigabytes Ethernet entre servidor y conmutador, de los de Top of Rack, que ya se definieron en el capítulo 4. No se pasó directamente al de 100 gigabytes porque no era costeable. Es decir, se podía hacer, pero los costos eran muy elevados y las prestaciones probablemente no iban en relación con el costo. Es decir, primero se hizo el de 40 gigabytes, que pues eran 4 de 10. Y el de 100 gigabytes se consiguió hasta que ya se desarrolló toda la tecnología de semiconductores para poder alojar un Ethernet de 25 gigas. Y al igual que en el de 40, se acoplaron 4 líneas y así se creó el de 100 gigabytes, el Ethernet de 100 gigabytes. La especificación que está trabajando para crear el siguiente, probablemente en estos años ya hasta es la IEEE 802.3BJ. Esto ya está buscando crear redes de Ethernet de 425 gigabytes. Se usan en centros de datos pues para 100 gigabyte base KR4, 100 gigabyte base KP4 y también esa misma clase el CR4. Las redes virtuales de área local, pues ya una LAN todos la conocemos, pero esta es una LAN virtual, ya es decir, pues como en otra capa del modelo OSI. El Ethernet se expandió y dominó rápidamente el contexto físico de las LAN. La especificación 802.1Q de la IEEE definió las redes virtuales LAN que sirven para el puenteo de centros de datos DCB. El DCB, probablemente ahorita todavía no tengamos el concepto muy claro, pero más adelante también lo vamos a definir. En las redes virtuales LAN se pueden alojar 4.096 redes virtuales dentro de una LAN, proporcionando tanto aislamiento al usuario como una configuración propia. Pues sí, es para ofrecer, digamos, personalización dentro de una LAN y pues tiene buena capacidad de alojamiento para una red, por ejemplo, empresarial. Pues una red LAN todos sabemos que es local. Entonces, en una red local no creo que la mayoría de los casos tengan más de 4.096 usuarios. Así que eso cubre para que cada usuario pueda tener una red virtual. La red, o sea, dentro de la trama, la red virtual LAN se ubica después del destino y la fuente MAC. Está conformada por 4 bytes. En esta imagen podemos ver que los primeros 16 bits tienen el protocolo TPID. Después los siguientes 3 bits es PCP de prioridad. Pues aquí los definimos. El TPID se establece como 0x8100. Pues es un número hexadecimal y es una etiqueta de esa especificación en la IEEE para identificarla como una red virtual LAN. El PSP, como existen diversos tipos de tráfico, se les da un punto de código de prioridad en la red. Es decir, pues se establece, dependiendo de las necesidades, un tráfico va a tener más prioridad en la red que otro. DEI es la indicación de eliminación elegible. Decide si la trama se puede eliminar o omitir en caso de congestión en la red. No es tanto así como eliminar, ya que con los protocolos que definen el TCP/IP,
pues una trama que no se transmite en ese momento, cuando haya menos congestión en la red, se va a volver a transmitir. Sin embargo, esto es lo que decide dependiendo de la prioridad que tenga cada tipo de trama. Y el BID, para terminar este punto, es el identificador de red virtual LAN, asocia las tramas con una VLAN. Ok, si me permites, hay un comentario. Sí, Eh, claro. Nada más lo que comentaste, para precisar, las VLANs normalmente las utilizamos en una organización para, digamos, eh, aislar, digamos, computadoras que forman parte de un, digamos, grupo, o digamos de una red virtual, que no queremos que se mezcle la información de ellos con la de los demás. Me explico un poquito más. Por ejemplo, imagínate que en la universidad, ¿sí? Tenemos una red virtual, por ejemplo, para todas las personas que tienen una caja de dinero, es decir, reciben dinero. Entonces, creamos una red virtual para todas ellas, para la gente de administración, tesorería, y todos ellos están en la misma red virtual. Entonces, el tráfico de ellos, la idea es de que lo identifiquen los conmutadores y no lo mezcle pues con otras redes, ¿verdad? Lo mismo Ajá. pudiéramos tener una red, por ejemplo, de docentes, o una red nada más de estudiantes, o incluso una red experimental, ¿sí? Estas redes virtuales son lógicas, es decir, físicamente cada quien está conectado en estrella, en, está asociado a lo mejor a una red local, pero las redes virtuales te permiten trascender esas redes locales y parecer como si tuvieras una red local, aunque no tengas una red local. No sé si me explique. Por ejemplo, gente que está en el campus, nosotros que estamos aquí en López Velarde, o que estamos en, no sé, en Guadalupe, en diferentes campus, podemos parecer como si estuviéramos en una misma red local sin estar en la red local. Y para eso se utilizan estas partes, estas redes virtuales, ¿sí? Sí. Y, y, y lo comento porque, bueno, el hecho de que, por ejemplo, cada quien tenga su red virtual no sirve de nada. Digo, aíslas tu tráfico, pero lo que quieres es realmente en tener una red virtual como en miembros que sean más o menos similares para compartir recursos, ¿sí? Por ejemplo, compartir cuestiones, por ejemplo, de bases de datos, ¿sí? Compartir cuestiones, por ejemplo, de una impresora, a lo mejor un equipo de proyección, qué sé yo, ¿sí? Sí, claro. Ok, adelante. Ok. Sí, pues agradezco el comentario. Em, el que ya habíamos tratado con anterioridad, todavía no estaba definido, el DCB, es el puenteo de centros de datos. Em, Aquí, pues, a diferencia de un servidor, los centros de datos no envían información a través de más de una interfaz. Eh, los conmutadores fueron diseñados en forma que al existir congestión en la red, los paquetes de menor prioridad son descartados, contemplando que los protocolos TCP o TCP/IP consideran retransmitirlos en un intervalo con menor congestión. Em, Sin embargo, pues aquí nos encontramos con tipos de tráfico, así aquí ponemos como ejemplo el almacenamiento o el video, que son tipos de tráfico que no pueden ser interrumpidos. Entonces, para eso se usa el puenteo de centro de datos. Cada conmutador tiene particiones de memoria. Estas particiones se usan cada una en un tipo de tráfico. Aquí se usa el PFC, es el Priority Based Flow Control. Sería algo así como, pues sí, o sea, da prioridad a cada tipo de tráfico y, y así se establece pues ya la prioridad para enviar al transmisor. El protocolo de selección de transmisión, ETS, garantiza el ancho de banda para que esta transmisión pueda ser factible. Y la notificación de congestión cuantificada, la QCN, se encarga de reenviar si existe congestión. Cada protocolo se define individualmente a continuación. El comentario que voy a hacer aquí de la QCN, pues queda más claro con la imagen. Al menos en lo personal en el texto del libro no me pareció muy claro, pero en la imagen ves que cuando ya existe congestión,
el último conmutador de esta parte del DCB envía un mensaje de QCN hacia donde viene el ingreso de los datos. Es decir, como que le avisa en cierta forma que ya existe la congestión para que se tomen, pues entre el siguiente paso del protocolo. Ahora sí, este primer Priority Bus Flow Control lo vamos a definir aquí. Para comenzar, pues es algo muy semejante al Priority Link Level Flow Control que se trató en el capítulo 3. En este ejemplo, en la imagen de esta diapositiva, se muestran 8 particiones en la memoria. Pueden almacenarse hasta 8 particiones, desde la partición 0 a 7, que a cada una le corresponde una prioridad. Sin embargo, en la implementación se suelen encontrar 2 o 3. Aquí, como podemos ver en este PFC, el segundo conmutador tiene marcas de agua programables. Cuando una partición se empieza a llenar, se genera un mensaje que va al conmutador que está transmitiendo. Este mensaje genera que se tome una pausa. Esa pausa es definida en la trama de PFC y el envío de información se resume tras que se toma esa pausa. Pues la pausa es como funciona, yo pienso como un semáforo, solo que sería como que un semáforo que depende del flujo de autos que haya en la vialidad, por ejemplo. El PFC se estandarizó con la IEEE 802.3X para que se considere la compatibilidad en todo momento. Pues aquí está la trama Ethernet para los PFCs. En primer punto, la dirección MAC de destino se establece como pues ese número hexadecimal en el primer punto. Yo creo que mejor no se los leo, pero al igual que en lo anterior, es un identificador para que se tome como del estándar IEEE 802.1 QBB. Es un identificador PFC en palabras más simples. La dirección MAC de origen se usa la del dispositivo que está enviando. En este caso, pues, por ejemplo, en esta diapositiva anterior, se está enviando desde un conmutador. El tipo de Ethernet sería también estandarizado 0x8808. Es como un identificador de PFC también en Ethernet. Y los bits de habilitación de clase establecen cuántos tipos de clase hay. Aquí ya cada grupo de bits pues va a definirnos el tipo de clase y aquí ya sabemos que puede haber usualmente 2 o 3 clases, pero se pueden alojar hasta 8 del 0 al 7. O por ejemplo, si hubiera 3 clases del 0 al 2. Y para finalizar los campos de tiempo de clase, también en la diapositiva anterior mencionamos que existe una pausa. El campo de tiempo de clase establece cuál es la duración de la pausa de cada clase. Es decir, el valor que va a tomar para que se descongestione la red. Y si el valor es 0 en estos campos de tiempo, pues está diciendo al dispositivo que invalide la pausa de esa clase o que el tiempo de pausa es nulo. El 802.1 QAZ es el protocolo de selección de transmisión. Era el siguiente paso que tenía el DCB. Se puede usar una memoria de contenido direccionable, CAM o TCAM, o examinar el campo de 3 bits de PSP de una red virtual LAN para asociar los tipos de tráfico. Después se usa un algoritmo o dispositivo que contenga información sobre el ancho de banda dedicado a cada tipo de tráfico. En este caso es un algoritmo DRR. Pero se pueden usar algoritmos. Sin embargo, en la figura de esta diapositiva se usa un DRR, que es cíclico, y el protocolo de selección de transmisión debe cumplir con estos puntos. Eso está también estandarizado. Debe alojar 3 o más tipos de tráfico, 3 al menos.
La distribución del ancho de banda debe ser mayor al 10% por clase. Por ejemplo, si existiesen 3 clases, podría ser un 40% para la primera, 40% para la segunda y 20% para la última. Y la asignación de la configuración de tráfico debe ser del 1% como mínimo. Debe tener decisión de usar cada ancho de banda que no sea utilizado, aunque sea asignado a otra clase. Es decir, cada ancho de banda que esté siendo inutilizado va a tomarse para que sea óptimo el dispositivo y debe tener soporte para DCBX, que es el DCB Exchange. Más adelante también se va a definir. El, la Aquí, estandarización. si me Sí, permites dígame. un comentario antes, puedes regresarte. Sí, esta parte que está comentando su compañero, se trata justamente de que estamos mandando datos y queremos de alguna manera, eh, digamos, por ejemplo, ahí tenemos hasta 8 clases de tráfico y lo que queremos es como que buscar una justicia o una equidad o una distribución justamente del ancho de banda, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, no sé, darle prioridad a los videos, entonces del ancho de banda disponible le damos más porcentaje, ¿sí? O, por ejemplo, queremos darle más porcentaje a lo mejor a la parte de navegación o darle más porcentaje a la parte de streaming o cualquier otro servicio, ¿no? De ahí que por eso definimos diferentes clases de tráfico, ¿sí? Y este mentado round robin de déficit no es nada más que hacer un round robin y estar como que contando justamente eh, cuántas veces ha sido utilizado, ¿sí? Cada clase y digamos llevar un conteo para que una clase no se pase, digamos, del ancho de banda, ¿verdad? Básicamente es eso. Y después viene la parte que dice shape, que es donde si ya me pasé o no cumplo con ciertos requerimientos, es decir, estoy transmitiendo más rápido de lo que debo, ¿sí? Me van a detener otra vez ahí. ¿Sí? Ese shape me va a detener y justamente ese shape está ahí para evitar que yo sature a la red, ¿sí? O, digamos, transmita datos muy grandes o paquetes muy grandes o mucha información, para eso está ese shape, ¿verdad? A pesar de que ya fui de alguna manera, eh, por así llamarlo, eh, modulado por la parte del DRR, aparte el shape todavía está vigilando esa parte, ¿no? Que no se pasen de ciertos niveles, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que quería explicar. Y bueno, algo similar, nosotros, les digo, cuando digo nosotros, que el doctor Salvador y un servidor, hicimos algo muy similar a esto. Esto está, recordar que esto está hecho para los centros de datos, nosotros lo hicimos para lo que son las redes en chip. Tenemos los mismos problemas de las redes en chip que los centros de datos y nosotros tenemos una propuesta similar a esta, ¿sí? Cuando tenemos justamente le llamamos los formadores de tráfico, los filtros formadores de tráfico, y tenemos justamente acá el DRR, nosotros le llamamos el arbitraje, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que arbitraje incluso lo hacemos reconfigurable y todavía queda pendiente que incluso esa reconfiguración sea, digamos, al vuelo, es decir, se adapte de manera dinámica conforme van cambiando, digamos, el tráfico en cada clase, ¿no? Eso también lo vamos a ver aquí. Y si se digan, aquí faltaría esta entidad externa que tomaría esas decisiones, ¿sí? Más adelante, cuando veamos la parte de SDN, se van a dar cuenta de por qué es importante esta entidad que tome las decisiones y no meterla aquí, porque si no aquí vamos a empezar a complicar la situación cuando realmente la solución o los datos para tomar la mejor solución no están aquí, sino van a estar en una entidad más arriba. Adelante, Francisco. Ok, muchas gracias. Entonces, Doc, ustedes desarrollaron, por ejemplo, ¿se podría decir una alternativa al DRR? Sí, 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 sí. De hecho, incluso Ok, está en un paper, ¿sí? Ahí lo tenemos incluso publicado en un artículo de revista. Y que está, de hecho, está disponible ahí para que lo pueda ver todo el mundo. ok, Entonces ahí luego perfecto. se los Pues paso para muchas que lo gracias. A chequen. ver, ¿cuándo lo checamos? Ándale. Ok, bueno, pues ahora vamos a definir el estándar 802.1 QAU, que es el QCN, notificación de congestión cuantizada. El QCN minimiza los puntos de congestión, es para lo que se creó.
El ejemplo es una subred de capa 2 en la cual se encuentra su función entre el segundo y tercer conmutador. Cada uno contiene una MAC de origen que puede utilizarse como dirección de retorno. Pues sí, como se puede observar en esta imagen, ya pasa por o sea, la QCN ya pasa por la red por la red de centro. Pues tiene, por así decirlo, ya como que la aplicación que se había mencionado de evitar la congestión. Cuando se muestrea, se lee la longitud de la información muestreada desde el conmutador. Después se calcula un valor de retroalimentación dependiendo de la capacidad de llenado que tenga pues ya el conmutador. Se formatea una trama QCN que contiene el valor de retroalimentación. Dicha trama se envía al conmutador anterior con la MAC de origen. Pues ya después de eso, de acuerdo al algoritmo de QCN, se actualiza la frecuencia de muestreo. Es decir, pues como se puede observar en la imagen, llega un punto en donde se juntan, por así decirlo, todas las prioridades, o sea, después de que se separan las prioridades en cada partición de memoria, se juntan y aquí puede existir una congestión. Entonces, la QCN, la notificación de congestión cuantizada, regresa una notificación para cuando eso esté ocurriendo. Si se recibe una notificación de congestión cuantizada, la tasa se reduce de acuerdo al valor de retroalimentación y se va aumentando, como es definido en el algoritmo de QCN, hasta llegar al valor original. Es raro encontrar QCN en centros de datos, ya que solo funcionan en redes de capa 2 y añade complejidad, costos en las nubes y más. Es importante dejar claro esto de que funciona solamente en redes de capa 2, o sea, a nivel de red. Y lo de los costos y complejidad, eso hay que dejarlo como quien dice apuntado, porque se va a volver a tratar en unas cuantas diapositivas. Sí, muy bien. Si me permites un comentario de esta diapositiva, lo que comenta su compañero, lo que comenta Francisco, es que efectivamente yo imagínense que o me ubico en el punto de congestión que es un switch. Entonces en ese switch, digamos que el sistema operativo de ese switch normalmente está muestreando, tomando muestras de cuál es el valor del tamaño de las filas de espera, ¿sí? Y si pasa ciertos valores, yo lo estoy muestreando de cada determinado tiempo, tengo una frecuencia de muestreo. Y si observo que eso está, digamos, desbordándose, ¿sí? Empiezo justamente a mandar o a hacer primeramente el cálculo, determino cuál sería el origen de la congestión o a quién, digamos, le voy a decir que baje o, digamos, baje su tasa de transmisión y genero un paquete que justamente es un aviso exclusivamente para ese origen que me está de alguna manera mandando mucha información, ¿no? Yo esto lo puedo ver si analizo mi fila de espera y veo, por ejemplo, que hay muchos paquetes de ese origen. Entonces, puedo decir, bueno, ¿sabes qué? El que me está llenando la fila de espera es ese origen. Entonces, a ese origen le voy a decir que le baje, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que sucede. Y también es muy importante lo que comentó Francisco, que dice el libro que a pesar de que QCN es un estándar, ¿sí? Normalmente solo Cisco o bueno, compañías como Cisco lo tienen implementado, sin embargo, no se utiliza en los centros de datos porque digamos que el tiempo de reacción prácticamente, bueno, los que estudiaron un poquito de control, esta parte es un lazo cerrado o un control de lazo cerrado, pero en lo que me llega la información, probablemente que, digamos, el flujo que ocasionó la congestión, probablemente ya salió o ya se terminó, ¿sí? En los centros de datos, las cargas de tráfico son muy cambiantes, de tal manera que no responde lo suficientemente rápido este protocolo para, digamos, alcanzar a cambiar la parte de congestión, ¿verdad? En, por eso es que, bueno, dice aquí el libro que, bueno, no ha tenido mucho éxito a pesar de que ya está como un estándar, ¿no? Adelante, Francisco. Así es.
Este, y pues sí, yo lo único que, digamos que mi comentario ahí sería que el éxito en cuanto a funcionamiento, pues podría depender de las necesidades de mucha red, sí. Sin embargo, vamos a definir más adelante DCBX, que es el DCB Exchange, y vemos que también por su implementación a nivel de red en capa 2, pues tiene ciertas limitantes. Entonces sí, pues el QCN sería como que, bueno, sí lo están trabajando para que sea más general y así tenga más aplicación. Y justamente llegamos a DCB Exchange, es el protocolo de intercambio. Este es el estándar IEEE 802.1 AB. Se puede deducir que el puenteo de datos, el puenteo en centro de datos del DCB requiere que haya coordinación entre las partes que lo conforman. Es decir, pues como que una parte necesita saber lo que está haciendo otra, debe haber coordinación. El protocolo de descubrimiento a nivel de enlace, LLDP, envía las tramas en una tasa periódica. Dicha trama contiene información necesaria para configurar cualquier dispositivo DCB, lo que garantiza paridad y compatibilidad entre ellos. Estos protocolos serán obsoletos una vez que las redes definidas por software dominen los centros de datos. Sin embargo, pues eso es una implementación en la que ya se está trabajando desde hace años, pero a nivel físico ahorita todavía están vigentes y funcionando. Las mejoras en el ancho de banda de la red. También, una vez definidos los puenteos, es decir, el DCB y la utilización de conmutadores en centros de datos, es importante recalcar que los acomodos que se hacen con ellos ofrecen variaciones en costo y prestaciones. El protocolo de árbol de expansión, STP. Existe también el enrutamiento múltiple de rutas a igual costo. Y el puenteo de ruta más corta, SPVV, perdón. Las interconexiones transparentes de muchos enlaces, todas esas son pues implementaciones para tener mejoras en el ancho de banda de la red. Vamos a definir a continuación cada una de estas cuatro. El STP, el protocolo de árbol de expansión, en él se define un puente raíz utilizando la prioridad de puente más baja y las direcciones MAC. Pues como podemos observar aquí, en sí el STP lo que hace es como que buscar un camino de un punto A al punto B. Tiene un puente raíz que es en el que entran los datos y ese camino se define a través de switches. Cada nodo calcula mediante el número de saltos y el ancho de banda de enlace, la ruta más corta hacia la raíz. Las rutas que no son óptimas, o se podría decir las que requieren de más saltos, se deshabilitan. Y si se añade un conmutador, o sea, se añade otro switch a lo que hay entre punto A y punto B, se tiene que repetir el proceso para recalcular cada ruta. El STP evolucionó pronto hacia la IEEE 802.1D en el año 2004, que es el protocolo de árbol de expansión rápido. Surgió debido al incremento de nodos en las redes. Posteriormente, con el uso de las redes virtuales LAN en los centros de datos Ethernet, se optó por crear el 802.1S y fusionarlo con el 802.1Q. Todos estos pues son estándares que resultaron en el RSTP. Aunque el STP funciona, cada ruta deshabilitada es un recurso mal utilizado, por lo que el desarrollo de nuevos protocolos de optimización fue necesario. Posteriormente, el STP fue desplazado en los centros de datos, fue una solución temporal. Sin embargo, pues esta falta de optimización, estas rutas que se están utilizando, pues tenían que ser mejoradas y queda su uso ya pues muy limitado y más bien como un antecedente. Después tenemos el
SMP, Si que me es el permites enrutamiento un múltiple comentario. de rutas a igual costo. Sí, claro. Sí, aquí justamente, si se fijan, uno de los problemas que quiero enfatizar, que ya lo comentó Francisco, es que si se fijan ahí en la figurita aparecen en color rojo los enlaces que están activos y tenemos muchos enlaces que están en negro que no están activos. Y si no están activos, quiere decir que ya están, digamos, físicamente están, pero no están siendo utilizados, lo cual implica que estoy desaprovechando esos enlaces, ¿verdad? O sea, ya los tengo físicamente, pero no los uso. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el protocolo, no por la, digamos, la construcción. Es decir, la configuración de mi protocolo y la parte lógica hace que se deshabiliten esos enlaces, lo cual, y por eso es que vienen después otros, digamos, protocolos, ¿sí? Que vienen a suplir a este STP. Este STP nació en las redes LAN. Las redes LAN normalmente pues pueden estar cambiando de manera, ¿cómo podemos decir? De repente le pegan un nodo aquí, otro nodo allá. Sin embargo, en las redes de los centros de datos normalmente tenemos una estructura ya muy fija, ¿sí? Vamos creciendo por rack, ¿verdad? No crecemos ahí o de repente sale un switch y se conecta ahí de la nada a algún lado, no, sino que nosotros tenemos bien planeada nuestra red, tenemos nuestros racks, entonces si vamos a agregar más, digamos, nodos, normalmente agregamos un rack completo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que esta parte que ya se tenía, este es del, digamos, el, el legado que nos dejó la red LAN de los 70, de los 80, ¿sí? Ahora en los centros de datos esto no nos da una solución óptima, por eso es que se andan buscando otros protocolos de los cuales Francisco nos va a hablar ahorita. Adelante, Francisco. Por supuesto. Y justamente uno de esos pues fue el SMP, que es el enrutamiento múltiple de rutas a igual costo. En el SMP, en esta mejora para para el ancho de banda, se rutea sobre la capa 3 o se usa tunelización sobre capa 2. Se usan múltiples caminos cuando se mejora el ancho de banda. Es decir, aquí pues ya las conexiones, como se veía en la diapositiva anterior, los links activos son mejor aprovechados. Ya no se define nada más la ruta más corta, sino que se definen rutas múltiples. Y a pesar de que los protocolos como TCP/IP pueden ordenar el flujo de salida, cuando se usa el SMP se suele mandar el flujo de datos de salida por la misma ruta y distribuir cada tipo de flujo por una ruta distinta. Sería algo pues más o menos semejante a lo de los tipos de tráfico que también ya habíamos visto. El tipo de flujo se distribuye mediante una clave hash generada con información de la trama y con su dirección. Si se ejecuta tráfico en capa 3 sobre sus redes, como se dijo en el primer punto, tunelizadas en capa 2, hay rutas sin utilizar. En general, pasa si la topología lógica es diferente a la física. Por ejemplo, cuando se utiliza justamente la tunelización sobre capa 2 o redes virtuales LAN. Pues sería lo mismo que se dijo en el anterior. En este caso de que hay rutas sin utilizar, sería ya únicamente cuando la red lógica es distinta a la física. Entonces eso es algo que ya en el diseño de la red se puede evitar y no que está existente siempre como en STP. Muy bien. Si me permites, igual, ¿puedes regresar a la parte del STP, por favor? Claro. Sí. Aquí STP, recordar que nació con la idea de que antes mandábamos un paquete y si yo tenía enlaces por todos lados, como en esta red, pudiera ser que un paquete se la pasara dando vueltas, ¿sí? Sin llegar nunca a su destino. De ahí que dijeron, a ver, pues vamos estableciendo un árbol de expansión, ¿sí? Un árbol es un grafo que no tiene ciclos, ¿sí? Y por eso se fijan, lo que está en rojo no se conecta, con dos puntos no están conectados, a excepción que es por un enlace, es decir, por ejemplo, si se fijan esta parte de acá, el A, ¿sí? O lo que está conectado con el A, se conecta a los tres vecinos que tiene, ¿verdad?
pero esos vecinos que tienen, digamos, no se vuelven a conectar con los que ya están conectados, ¿verdad? ¿Sí? Porque si yo conectara, por ejemplo, la parte que está arriba con el que está abajo, que dice bridge, ¿sí? Vean que ese tiene un enlace que está en negro. Si lo pongo en rojo, automáticamente se forma un ciclo ahí entre esos tres nodos, ¿verdad? El STP nació para evitar los ciclos, ¿sí? De hecho, por eso nació, ¿sí? Sin embargo, acá, puedes poner la otra diapositiva, en los centros de datos, lo que quiero es explotar todos los enlaces, ¿verdad? Obvio que tampoco me gustaría que se formaran lazos y que los paquetes estuvieran ahí de manera indefinida. De ahí que justamente lo que hace esto es que genera una ruta y a partir de, digamos, de esa ruta, bueno, una ruta de que quiero llegar de un origen a un destino, puedo generar otras rutas que tengan, digamos, casi la misma capacidad o casi el mismo retraso, de tal manera que yo utilizo todos los posibles caminos y que no me signifiquen un retraso significativo, ¿verdad? Lo que quiero es que los paquetes lleguen como si los hubiera mandado por el camino original, ¿sí? Pero si se fijan aquí, lo mando por varios caminos, el ancho de banda que yo tengo disponible desde el origen hacia el destino es, por lo menos en esta figura, 3 veces, ¿verdad? Porque son 3 caminos los que tengo. Entonces tengo 3 veces más ancho de banda que solamente utilizar una ruta, ¿verdad? ¿Sí? Y también, bueno, ahí les va el comercial. Mi tesis doctoral, pues justamente se trató de esto que están viendo ustedes, ¿sí? Encontrar rutas justamente y aprovechar todos los caminos posibles, ¿sí? En las redes en chip, ¿sí? Ahí incluso yo utilizaba una métrica que le llamamos la presión, y esa presión era simplemente medir cuántos paquetes están pasando por cada enlace. Entonces, por ejemplo, teníamos una ruta que tenía, digamos, menos presión que otra, entonces quiere decir que esa ruta pudiéramos utilizarla para mandar más paquetes por ahí, ¿sí? Y lo que decíamos es que, bueno, podemos todavía utilizar esa ruta para aumentar lo que sería el ancho de banda útil, ¿sí? Ok, sería todo mi comentario. Adelante, Francisco. Ok, entonces pues se podría decir que un STP busca un camino del punto A al punto B y el SMP busca todos los caminos posibles, si, o sea, omitiendo los cíclicos, ¿verdad? Así es. Ok. Pues después está también ya el SPBV, que es el puenteo de ruta más corta. Este fue ya estandarizado en la IEEE 802.1 AQ y llamado puenteo de ruta más corta. Es el reemplazo para los STP.BV, que fue el estándar 802.1 AD, y es el puenteo de proveedores que cuenta con una etiqueta de servicio SVLAN, Service VLAN, para identificar y admitir hasta 4.096 clientes en la red. El estándar PBB, que es el IEEE 802.1 AH, en el puenteo troncal de proveedores prescinde de estas limitaciones mediante tunelización MAC a MAC, que utiliza direcciones MAC y añade nuevas etiquetas VLAN a la trama para conseguir que el puenteo de ruta más corta, que es el MAC SPBM, aloje hasta 16 millones de clientes. El protocolo de estado de enlaces es un protocolo que se conoce como ISIS. Se utiliza para intercambiar información entre conmutadores sobre la ruta más corta que hay entre ellos. Los conmutadores de entrada contienen tramas con encabezados SPBV o SPBM que eliminarán los conmutadores de salida. Eh, las rutas son calculadas y seleccionadas mediante el algoritmo hash y así cada tipo de flujo tiene una ruta más corta definida solo para él. Después nos encontramos ya con el TRIL, que es la interconexión transparente de muchos enlaces. El TRIL se define como R-bridges, pues podemos ver aquí en la figura son los que están en color rojo, son los conmutadores en color rojo, que forman túneles a través de redes de capa 2, al igual que anteriormente ya se mencionó, mediante protocolos de estado. Los R-bridges comparten información entre ellos.
Un encabezado Trill y un encabezado Ethernet externo se añaden a la trama original. Aquí pues en esta figura pues, podemos ver que, por ejemplo, cuando entra en la estación A, pues tiene su encabezado MAC, y después pasa por el primer R-bridge del Trill y después ya toma otros encabezados MAX, y otros encabezados Ethernet. Estos se añaden a la trama original como ya se mencionó. Los R-bridges encapsulan el marco desde la estación de entrada hasta la estación de salida. En esa estación de salida, aquí sería por ejemplo el punto B, pues se desencapsulan. Este proceso usa la dirección MAC del siguiente componente para enviarlo al siguiente, pues sí, así como se ve para que llegue al siguiente conmutador, se usa la dirección MAC, que es la que se cambió. El Relay R-Bridge funciona como un ruteador que utiliza el apodo de salida para determinar el siguiente salto. Una vez que se llega al R-Bridge de salida, se desencapsula para conservar sus componentes originales de la trama. Es decir, pues aquí fue como que las direcciones MAC y los encabezados de Ethernet se estuvieron cambiando de conmutador a conmutador mientras están dentro de un tren. Sin embargo, pues al pasar por el relay y la salida ya llegan con sus encabezados originales. Hay fabricantes que optan por usar SPBs y otros prefieren usar TRIN. El debate por cuál es mejor entre estos dos aún es vigente. Sin embargo, eh, como le va a pasar también a otros estándares, pues cuando el dominio de las redes definidas por software esté presente y vigente también, o sea, que se esté usando físicamente, no solo que sea posible hacerlo. Estos estándares, el SPB y los TRIL, pues van a ser ya también obsoletos cuando se estén usando las redes definidas por software. La IETF, el Internet Engineering Task Force, estableció que los nuevos métodos deben cumplir con una mínima o ninguna configuración requerida, la división de carga entre múltiples rutas, mitigación del bucle de enrutamiento posiblemente a través de un campo TTL, soporte de múltiples puntos de unión, soporte para transmisión y multidifusión. No deben tener demoras significativas en el servicio después de que se ejecute una conexión y no debe ser menos seguro que las soluciones de puenteo existentes. Pues ya a estos puntos fue a los que se sujetó la interconexión transparente de muchos enlaces para que pudiera ser desarrollada. Ok, yo tengo aquí una pregunta, digo, en general para todos. No sé si entendemos el concepto de tunelización en las redes. Digo, porque ya este concepto lo utiliza y lo platicamos en la diapositiva pasada, pero no sé si todo el mundo tenga la idea de lo que es un túnel en la parte de redes. ¿Cómo se hace un túnel en una red? Y se va a decir que no sabemos, ¿no? Pues si lo explica de nuevo, estaría muy bien, por favor. Ok, sí. Normalmente un túnel es, digamos, como establecer una trayectoria única para los paquetes que van desde el punto A hasta el punto B. Eso se define como un túnel. ¿Cómo se hace? Normalmente se hace un paquete especial que lleva la información que va a viajar desde el punto A al punto B. Y dentro de ese paquete se meten otros paquetes, ¿sí? Entonces, de tal manera que la ruta ya está definida, ¿sí? Digamos, por el origen y el destino, es decir, el punto A y el punto B, y todo lo que llegue al punto A va a salir de manera transparente en el punto B. Es decir, yo quiero que en una trayectoria específica, y es aquí lo que se fijan en los puntitos que están en rojo, por ejemplo, del 1 al 2, vean que en medio hay una nube. Entonces, si yo no utilizo tunelización, los paquetes pueden viajar por cualquier parte de esa nube. Cuando yo utilizo tunelización, defino una ruta por la que tienen que pasar todos los paquetes que se meten al túnel en R1, en el R-Bridge 1, y que van a salir en el R-Bridge 2.
¿sí? O aún más, ¿verdad? Entran a otra vez en el R-Bridge 3 y salen otra vez en la estación final P, ¿sí? De eso se trata la tunelización. De hecho, también esta parte, incluso si yo no quiero saber, por ejemplo, luego se utilizó mucho en la parte para darle vuelta a las cuestiones de seguridad. Normalmente estos túneles luego también los puedo cifrar o encriptar, de tal manera que la información que vaya dentro del túnel, ¿sí? O en el paquete vaya cifrado, de tal manera que las personas que están después del Bridge 1 y antes del Bridge 2 van a ver paquetes cifrados y hasta que lleguen al Bridge 2 se van a desencriptar y ya van a poder viajar otra vez normalmente, ¿no? Así es como funciona una tunelización. No sé si quede claro el concepto o quieren que lo vuelva a explicar a lo mejor con otro ejemplo o si lo entendimos. Pues no sé, mis compañeros, a mí sí me queda claro, a mí sí me queda más claro porque yo lo que no había entendido muy bien era eso de que si tunelizabas en capa 3 era sobre capa 2, pero pues ya, a mí sí, ya se me saca esa duda, ya viéndolo de esa forma, que es como un camino preestablecido de un punto a otro Exactamente. sin considerar otras, pues sí, o sea, es más bien sin tener consideraciones sobre otra capa. Exactamente. Por ejemplo, aquí, si tú puedes hacer exactamente tunelización en capa 2, quiere decir que si estamos hablando de Ethernet, o sea, se mete una trama Ethernet adentro de otra trama Ethernet, ¿sí? O esa es más o menos la idea. Si estamos hablando de capa 3, entonces estamos hablando de paquetes IP que agarran otros paquetes IP y los encapsulan, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Sí? Supongo que todo está bien, no han contestado los demás, pero No, a sí, mí, a todo muy bien. mí también sí me quedó más claro, profe. Perfecto, Manuel. Muy bien. Entonces voy a suponer que estamos bien. Avanzamos, Francisco. Ok. Aquí pues ya vamos a ver también los RDMAs, que es el acceso directo remoto a memoria. Los DMA y su evolución RMDA son mejoras ay, perdón, ahí tuve una redundancia bien fea. Pero bueno, pues en cierta forma sí son mejoras para optimizar el rendimiento en CPUs, NPUs y microcontroladores en general. En el supuesto de que el proceso se ejecuta sin RDMA, un conmutador debería interrumpir al CPU para acceder los datos al mismo y una vez que los accedió, transferirlos a su memoria. En cambio, con RDMA se envía la dirección de inicio, la longitud e información del paquete y el proceso de intercambio de datos se ejecuta en segundo plano sin interrumpir el funcionamiento del CPU, NPU o cualquier microcontrolador que sea encargado. El RDMA trabaja a nivel de red, DMA a nivel de circuito físico. Los servidores pueden cambiar información omitiendo el kernel bypass. La mayoría de aplicaciones RDMA usan un motor de descarga en el controlador de red conectado al CPU, en el que puede entrar y actuar directamente. El protocolo RDMA de Internet de área amplia, IWARP, y RDMA sobre Ethernet convergente, ROC, pues son las estandarizaciones que tienen aplicaciones de RDMA. Pues como se ve aquí en el segundo punto, se omite el kernel bypass, o sea que tiene como que menos transiciones de memoria a memoria y pues también a mí lo que se me hizo destacable del RDMA es esa omisión de transiciones de memoria y también la no interrupción de los microcontroladores que se encargan del procesamiento. ¿Sí? Si me permites aquí también un comentario, efectivamente los DMAs es justamente transferir memoria, bueno, perdón, información de la memoria a un dispositivo sin la intervención de un procesador. ¿Sí? Aquí CPU se entiende como un procesador de propósito general, un NPU es una unidad de procesamiento de red, ¿sí? Normalmente son los procesadores que incluso son especializados para procesar paquetes, y los microcontroladores en general. Sin embargo, como bien lo dijo Francisco, estos protocolos o el DMA
utiliza o funciona justamente sobre el mismo chip. Cuando estamos hablando de chip a chip o de tarjeta a tarjeta o de servidor a servidor, estamos hablando de un protocolo ya RDMA o un acceso directo a memoria remoto, ¿sí? Este protocolo, justamente cuando dice que omite el kernel bypass, aquí estamos hablando de que normalmente para hacer esta, digamos, plática digamos, dos entidades o traerme una dirección de memoria de otra computadora, ¿sí? De otro servidor, cuando digo yo la parte del kernel bypass es que lo hago sin intervención del sistema operativo de la otra máquina, ¿sí? Es decir, me dan acceso a mí a la memoria y no tengo que yo interrumpir o no tengo yo que de alguna manera robarle ciclos de reloj del sistema operativo del otro lado, ¿no? Por eso digamos, es tan digamos, bondadoso en el sentido de que no interrumpe la parte de procesamiento y yo puedo traerme pues la información, ¿sí? Eso es lo que es un RDMA, ¿no? ¿Sí? Y bueno, comentarles que esta parte del RDMA o ROC o RDMA sobre Ethernet convergente está convirtiéndose en el estándar de facto o de FAUST de los centros de datos. Esto se los comento porque les digo, hemos tenido pláticas pues con empresas que se dedican a esto, incluso nos están pidiendo o tienen problemas con este protocolo. Este protocolo, si lo juntamos con lo que dijo nuestro compañero de QCN, ¿sí? Que era la parte de avisar cuando hay congestión, ¿sí? Tienen el problema de que justamente con RDMA y la congestión, como que no se está sincronizando bien. Entonces nos están pidiendo que si nosotros podemos encontrar un protocolo o una manera de que RDMA, ¿sí? Los protocolos RDMA, ¿sí? Funcionen, ¿sí? Sin utilizar el QCN o con un QCN que digamos, reaccione más rápido. Y lo cual nos están pidiendo que incluso, a ver, si tenemos que volver a hacer un protocolo desde cero, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este es un problema, pues, muy real, ¿sí? Que ahorita le está pegando fuertísimo a la parte a todas las compañías que tienen centros de datos. Y esta compañía es una compañía que se encarga de hacer justamente las interfaces de red para los servidores, ¿sí? Que ahora ya van a ser inteligentes o van a ser programables. Y pues justamente la idea es, a través de esta programabilidad que van a tener, pues insertar estos nuevos protocolos que vamos a estar diseñando, ¿no? Ok. Muy bien, Francisco. Adelante. Ok. Pues vamos aquí antes de presentar lo siguiente, vamos a establecer algunos requerimientos que tienen los centros de datos. El RDMA reduce las transiciones de memoria innecesarias entre la memoria kernel y la memoria de la aplicación, es decir, el kernel bypass, así como optimiza el funcionamiento en los procesadores. Estos requerimientos de los que hablábamos, pues son aplicaciones que generen cientos de flujos servidor a servidor y respuesta rápida en cada uno de ellos. La respuesta rápida es justamente donde entra el problema principal que tiene el QCN. Para aplicaciones financieras y Big Data se requieren transiciones de baja latencia. Se requieren también emergentes protocolos de almacenamiento que exploten todas las capacidades de los RDMA. Y la migración a máquinas virtuales, que es acelerada de forma determinante con RDMAs de baja latencia. El RDMA, dota a los ingenieros diseñadores de redes y centros de datos con buena capacidad de descarga y baja latencia. Este equilibrio pues es bueno y necesario para estos requerimientos que se establecieron. Entonces, ahora pues vamos a hablar un poco de los dos protocolos de RDMA que existen. El primero es el IWARP, que es el protocolo RDMA de Internet de área amplia. En el 2004, las principales empresas de desarrollo de ingeniería de Internet crearon el consorcio RDMA con el fin de minimizar la sobrecarga producida por el TCP/IP en ellos. A raíz del estándar IWARP se comenzó a usar motores de descarga, es decir, RDMAs, para liberar el software del procesamiento TCP/IP. A la par, el sistema operativo es omitido en este proceso.
Esto reduce las copias de buffer requeridas en cada uno de ellos y, como se muestra en la siguiente figura, pues aquí hay una red tradicional y ya una red con aplicación RDMA. Como vemos en la red tradicional, pues existe un buffer, como quien dice, en cada paso, en cada componente de ellas. Existe un buffer en el driver y un buffer en el sistema operativo. Pues todos esos buffers son transiciones de memorias, como escribir datos. Y aquí podemos ver en la imagen cómo con la red RDMA esas transiciones de memoria innecesarias son omitidas y pasa directamente los datos desde el adaptador de red hasta la aplicación. Reduciendo, pues, en este ejemplo se reducen a la mitad las transiciones de memoria con la aplicación del RDMA. El protocolo RDMA de Internet de área amplia IWAR trabaja en la capa 3. Intel, pues esta compañía desarrolló esta tecnología que coloca los datos en el buffer de la aplicación. En otras palabras, pues en la memoria cache del CPU, lo que lo hace más directo y efectivo. Una vez más lo volvemos a mencionar. Omite transiciones de memoria innecesarias, lo hace más directo. Y pues nos encontramos aquí ya con la última de estas especificaciones de RDMA, que es la RDMA sobre Ethernet Convergente, ROC. Los iWarp, al trabajar en TCP/IP, añaden cierta complejidad y alta latencia. Como vimos en los requerimientos de los centros de datos que se establecieron, pues la alta latencia es algo indeseable en un centro de datos. Entonces, la Asociación de Comercio de InfiniBand, la IBTA, ya contaba con una especificación que acoplaba el RDMA sobre capa 2. Esta especificación de InfiniBand se modificó manteniendo las capas de transporte y red. El cambio principal fue en la capa de enlace. Se cambió la capa de enlace que estaba específica para InfiniBand por una capa de enlace de Ethernet. Y el producto de esta modificación fue la ROCE o RDMA sobre Ethernet Convergente. Como funciona en capa 2, que es la capa de enlace de datos, se limita su uso en las subredes de Ethernet. Los conmutadores de la subred deben ser compatibles con DCB, con el puenteo. Y para hacer un uso óptimo debe ser compatible con QCN, la cual ya se definió como un protocolo complicado para distintas topologías de red. Por eso hace rato decía que se tomara nota de las desventajas que tenía la QCN, porque aquí es donde se hacen visibles. Como trabaja en capa 2 y los centros de datos de la nube se priorizan en capa 3, se añade otra complejidad al uso de las QCNs. No me esperaba pues encontrarnos con este comentario del Dr. Humberto, pero pues como vemos, ese problema es tan grande que las compañías que se encargan de esto están buscando alternativas para que se pueda acoplar la QCN. Pues esos son las principales desventajas que tiene el QCN. Más que desventajas es lo que no permite usarlo. Y pues en este último punto se está definiendo una RDMA sobre Ethernet convergente que actúe en capa 3 para así prescindir las limitaciones anteriores. Pues en sí, esos serían los temas que abarca el capítulo 5. El material, pues, como ya sabemos, se les hace llegar y no sé si tengan algunas dudas que sea posible aclarar. De mi parte, todo bien. No sé los compañeros. Todo bien, sí, entendí. Muy Muy bien. buena presentación. Sí, de mi parte también está todo bien. Excelente. Muchas gracias por la retroalimentación. Sí, Francisco, déjame felicitarte. Me encantó tu presentación.
muy bien llevada, muy bien explicada, se ve que entendiste, si no al 100% los conceptos, sí se nota cierto entendimiento de tu parte, sí, me agradó mucho pues cómo llevaste la información, la verdad te felicito, Francisco, bien hecho. Te agradezco, Doc, muchas gracias. También a todos Ok, mis compañeros, pues por el tiempo y todo. muy bien, voy a detener la grabación.